Meus queridos e amados irmãos. Espero que estejam aproveitando o inicio deste novo ano com muita energia positiva e boas vibracoes. Quero lembrar a todos vocês sobre a importância do seu feedback e interacao. Se gostarem do conteúdo, não esqueçam de deixar o like para nos mostrar seu apoio. Compartilhem o vídeo para que possamos alcançar mais pessoas e construir uma comunidade ainda mais incrível. E claro, adoramos ouvir o que vocês têm a dizer. Deixem seus comentários abaixo. Queremos conhecer suas metas para este ano e trocar ideias com vocês. E não se esqueçam de curtir nosso canal para não perderem nenhum conteúdo futuro. Ativem também o sininho de notificações para ficarem sempre atualizados. Agradecemos demais por fazerem parte dessa jornada conosco. Comentem, compartilhem, deem like e curtam para continuarmos crescendo juntos. Vamos tornar este ano incrível. Un grande abrazo. San Pedro Nolasco, la compasión cristiana llevada a un auge. Elegido por la Virgen de la Merced para adornar la iglesia con un carisma providencial, Pedro Nolasco suscitó en el pueblo cristiano actos de heroísmo que merecen ser contados entre los más bellos que el hombre puede practicar. Sao Pedro Nolasco. La Iglesia Católica celebra hoy, 29 de enero, la memoria de San Pedro Nolasco, fundador de los mercedarios. De noble linaje, nació entre los años 1180 y 1182 en la antigua región francesa del Languedoc, donde pasó su infancia en la mansión señorial de sus padres, o, según otros estudios recientes, en las inmediaciones de Barcelona. San Pedro Nolasco era generoso desde la infancia. Se cuenta que el pequeño Pedro amaba la oración, el silencio y el recogimiento, ocupándose satisfecho de estas prácticas durante horas seguidas, que para él equivalían al más entretenido de los pasatiempos. Habiendo recibido esmerada educación y por ser de índole generosa, era propenso a distribuir limosnas y sonrisas a los necesitados que llamaban a la puerta o encontraban en sus aceras. Si no tenía nada para dar, irrumpía en llanto hasta recibir de algún adulto moneditas para repartir. Pasaba a menudo de salir de casa bien abrigado y volver tiritando de frío, pues al encontrar niños humildes de su edad se despojaba de sus propias vestiduras para cubrirlos. Eran indicios de su vocación, pues los santos destinados por Dios para ser ejemplares en alguna gran virtud suelen demostrarla ya en la infancia. Del mismo modo que en los árboles la raíz promete la abundancia de las flores y la dulzura de los frutos. San Pedro Nolasco inicia su misión de redención de los cautivos. Conforme crecía en edad, Pedro avanzaba a pasos largos en la vida espiritual, siempre convencido de haber sido llamado a vivir solo para Dios. Cuando la madre vino a proponerle un auspicioso matrimonio, él rechazó de inmediato, por haber ya decidido consagrar su perfecta castidad a María Santísima. Con el fallecimiento de los padres, Pedro Nolasco, aún en la juventud, heredó una considerable fortuna, en la administración de la cual se mostró bastante hábil, multiplicando los tesoros que luego pasarían a alimentar sus osadas obras de caridad. Entre las 1000 actividades de asistencia espiritual y material que emprendió, una lo atraía más que todas: hacer tratativas para obtener la libertad de los presos cristianos, a la época en número elevado, en los reinos árabes de la península y del norte de África. Las palabras del Divino Maestro: estaba en la cárcel, y fuisteis a visitarme, y el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió, y me envió, para anunciar a los cautivos la redención, encontraron especial resonancia en el alma de Pedro, que las consideraba como dirigidas así. Entre los cristianos cautivos había no solo hombres, sino también mujeres, niños y ancianos. Vivían en régimen de trabajos forzados, privados de los sacramentos, sujetos a constantes carencias materiales y humillantes padecimientos morales. Muchos perdían la fe y se rendían a la desesperación o a la corrupción de las costumbres, otros, sin embargo, como los antiguos hebreos, que gemían bajo el peso de la servidumbre, clamaron, y desde el fondo de su esclavitud subió su clamor hacia Dios. ¿No ha sido la vocación de San Pedro Nolasco una respuesta a estas súplicas? Con valor sobrenatural escuchó la voz de la gracia unida al llanto de los infelices y asumió la arriesgada empresa de liberarlos, contando con la benevolencia del cielo. Echó mano de sus bienes, instrucción, amistades en la corte y ascendencia sobre el rey para canalizar fuerzas y recursos en beneficio de los presos. Con sorprendente habilidad comenzó a establecer tratativas junto a los potentados del reino de Valencia y llevó a cabo, contando poco más de 20 años de edad,
aquella que vendría a ser su primera misión, en la que liberó a 300 cristianos mediante laboriosas negociaciones y cuantiosos pagos. Enseguida se supo de la noticia en Barcelona, donde los rescatados fueron recibidos con especiales manifestaciones de alegría. Los campos se llenaron de gente, la nobleza acompañó a San Pedro Nolasco al frente del cortejo triunfal que, en medio de cánticos de acción de gracias, alababa a Dios que se había inclinado, para escuchar los gemidos de los cautivos, para librar de la muerte a los condenados. Vocación de San Pedro Nolasco consolidada por la visión del olivo. Aunque fue alborotadora, esta primera misión no era más que un tenue rayo de luz en medio de las densas tinieblas de la esclavitud en la que yacían miles de católicos, o, según la expresión de un biógrafo, era sacar del mar una gota. Reforzado en su disposición de seguir adelante, nuestro santo continuó reuniendo limosnas en Barcelona y partió repetidas veces para Valencia, Murcia, Mallorca, Argel y Túnez, con la finalidad de entablar negociaciones, lo que suponía correr un gran riesgo de vida. Sin embargo, Pedro Nolasco se ganó la simpatía de muchos de los soberanos musulmanes de estos reinos. Al cabo de algún tiempo este sentimiento se consolidó de tal modo que, en el juicio de muchos de ellos, Pedro pasó a ser una figura digna de veneración. ¿Sueña? En una noche del año 1203, el santo fue favorecido con una visión profética que marcó para siempre su vida. Estaba absorto en oración cuando se le mostró un olivo frondoso y verde, cargado de frutos maduros. Encantado con su belleza, permaneció algunos instantes a contemplarla, mientras descansaba bajo el ramaje. De repente, vio acercarse a algunos varones que le comunicaron, Dios le incumbía cuidar de aquel árbol, guardarlo de todos los ataques. Retirándose estos, se acercó un grupo de hombres violentos y luego se precipitaron sobre ella con furia, para destruirla. Pedro se interpuso y la defendió valientemente, impidiéndoles hacer ningún daño. Su ardor fue mayor que la sana de los enemigos, los cuales, por fin, se retiraron vencidos. Después de esta escena mística, Pedro se sintió confirmado en la misión de salvar a los cautivos, teniendo por cierto que el impulso interior que lo impulsaba a emprender el rescate de los cristianos cautivos correspondía, de hecho, a la voluntad de Dios. Poco después estableció una cofradía de modestas proporciones, con la finalidad de obtener auxilio, y prosiguió resuelto en sus piadosos intentos, buscando nuevas conquistas. La visita de Nuestra Señora de la Merced a San Pedro Nolasco. Las iniciativas de Dios, como la lámpara del Evangelio, no se suscitan para ser puestas bajo el celemín. Otras cofradías similares habían sido fundadas por los soberanos cristianos de la península, pero con resultados efímeros, pues ellas luego fenecían después de la muerte de los donantes o patronos. En el caso de San Pedro Nolasco, él había articulado valerosos caballeros, miembros de la alta nobleza, sacerdotes piadosos, donantes de todos los cuadrantes, pero todo eso, sin embargo, corría riesgo de disgregarse si él viniese a fallecer. ¿Habría un designio más alto sobre aquella obra redentora, premiada por la providencia con un jefe sin precedentes? La respuesta vino del cielo, de labios de María. Nuestra Señora de la Merced. Era la madrugada del 2 de agosto de 1218. Se celebró el día anterior, de acuerdo con el calendario litúrgico medieval, la fiesta de la liberación del príncipe de los apóstoles de la cárcel, llamada San Pedro de las Cadenas. En esta conmemoración evocativa, la Santísima Virgen se apareció a San Pedro Nolasco, manifestándose con indecible bondad. Venía ella a pedir la fundación de una nueva orden religiosa en honor de sus misericordias, por lo tanto, de sus hermanas, que tuviera por objetivo principal la liberación de los esclavos cristianos y la alabanza de su inmaculada pureza, simbolizada en el blanco hábito de los miembros de esta orden. Ella misma lo portaba, en señal de toda unión con aquellos que fueran a seguirla en las nuevas filas. Por inspiración de la propia Santísima Virgen María, como se lee en los más antiguos registros mercedarios, el cuarto voto que sus miembros deberían profesar era, todos los frailes de esta orden, como hijos de la verdadera obediencia, estén siempre alegremente dispuestos a dar sus vidas, como Jesucristo la dio por nosotros. Así, deberían ofrecerse y quedarse en el lugar de algún cautivo, en caso de no obtener el dinero para su rescate. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Magnífico ejemplo de la compasión cristiana llevada a un auge. Es uno de los actos más bellos y radicales de heroísmo que un hombre puede hacer. En efecto, no se puede imaginar caridad que vaya más lejos en abnegación. Muerte de San Pedro Nolasco. La vida ejemplar de los religiosos y los buenos resultados de su acción misionera han hecho famosa la nueva orden.
Las naves de Colón trajeron, en su segundo viaje, los sacerdotes mercedarios para el Nuevo Mundo. Y con ellos la devoción a la Virgen de la Merced. Varios países latinoamericanos veneraron por primera vez a la Madre de Dios bajo esta invocación, cuya presencia perdura hasta hoy en nuestras iglesias y santuarios. San Pedro Nolasco prosiguió con valentía el cumplimiento de su misión, sin tregua ni decaimiento, hasta ser cosechado por la muerte el 6 de mayo de 1256. Siglos más tarde, el célebre Bossuet, al dirigirse a los religiosos mercedarios, reconocía con estas palabras la eficacia de la caridad benéfica de su fundador. Si se viera brillar en la Iglesia esta caridad desinteresada, toda la tierra se convertiría, porque ¿qué habría de más eficaz para inducir a adorar a un Dios que se entregó por todos, que imitar su ejemplo? Muerte de San Pedro Nolasco. Han pasado más de 7 siglos desde la muerte de San Pedro Nolasco y el cautiverio de guerra, tal como él lo conoció, ya no existe. No obstante, permanece en el siglo XXI, y siempre existirá entre nosotros. Un cautiverio no menos grave y doloroso, el del pecador que se convierte en esclavo del pecado, y tanto en el lejano siglo XIII como en nuestros días. Se levanta la soberana figura de Nuestra Señora de la Merced para rescatarnos, con su maternal auxilio, de las manos de esta más cruel de las tiranías. Con mayor amor, aunque los mercedarios se proponían a dar la vida por los cautivos, ella, en su liberalidad, está dispuesta, en todo momento, a darnos cosas buenas, a darnos cosas excelentes, y a invitarnos a pedir estas cosas y a amarla, porque ella es tan buena así. Que esta invocación, tan querida por San Pedro Nolasco, abra nuestra alma a un tenor de relación muy filial y muy confiada con María Santísima, para que ella nos libre de los lazos del pecado y de la muerte, obteniéndonos la gracia para la práctica de la virtud, que es la suprema libertad de los verdaderos hijos de Dios. J. San Pedro Nolasco, religioso fundador de la Orden de los Mercedarios y patrono de los encarcelados. En la historia de las deportaciones encontramos un capítulo tristísimo y lamentablemente no último, que se refiere a las devastaciones de los sarracenos a lo largo de las costas italianas y españolas para saquear y capturar hombres y mujeres, llevados a la fuerza a los confines de África para ser vendidos como esclavos y luego restituidos a los parientes, mediante voluminosa suma de rescate. En esta calamidad se inserta un capítulo de exultante caridad y devoción mariana. En Barcelona, en la noche del 1 al 2 de agosto de 1218, Nuestra Señora se le habría aparecido a Pedro Nolasco, un joven de 29 años, para invitarlo a fundar una orden religiosa con el fin principal de rescatar a los prisioneros. Pedro Nolasco nació el 29 de julio de 1183, en el pequeño pueblo de Mas-Saint-Espuelles de la diócesis de Saint-Paul, en el sur de Francia, en el antiguo condado de Languedoc entre Tolosa y Carcassona. Su padre era un comerciante adinerado y su madre ama de casa. Ambos fervientes cristianos lo llevaron a bautizar y le impusieron el nombre cristiano de Pedro. El pequeño Pedro manifestó siempre una dulzura como virtud específica. Cuenta la leyenda de su tiempo que cierto día estando en la cuna entró un enjambre de abejas en el cuarto donde el niño reposaba tranquila y dejaron un panal de miel en sus manitas. Signo de la dulzura que destilaría Nolasco durante toda su vida. La época de Pedro Nolasco fue para los países alrededor del mar Mediterráneo una época de guerras religiosas en que se disputaban la cruz de Cristo y la media luna de Mohamed, sembrando la desolación en los hogares más organizados, tanto de ricos como de pobres, en que mucha gente era aprisionada y hecha cautiva en nombre de Alá, Dios, algo parecido a lo que sucede hoy en día con el llamado Estado Islámico. Hombres y mujeres, adultos, jóvenes y niños, eran sometidos a un duro cautiverio, obligados a realizar trabajos pesados. Las mujeres eran usadas en los más bajos instintos, principalmente jóvenes que eran violentadas. Seres humanos que se convertían en mercancía en manos de aquellos que se decían sus dueños. El padre de Pedro Nolasco se trasladó a Barcelona, donde se estableció como rico mercader. El joven Nolasco acompañaba a su padre en esta tarea de mercadeo en las ciudades costeras donde su padre vendía la mercancía y muchas veces Pedro presenciaba los malos tratos de los infelices cautivos. Algunos de estos cautivos eran ofrecidos también como mercancía. El alma de Nolasco se afligía y él prometía a Dios que aliviaría el sufrimiento de estos hermanos abandonados a la suerte. En 1203, con 20 años, encontramos a Pedro Nolasco comprando cautivos. Daba libertad a los pobres infelices, devolviéndolos a sus familias. Con la muerte de sus padres, el joven Nolasco heredó toda la fortuna de la familia a la que renunció en beneficio de la redención de los cautivos. Nadie tiene mayor caridad que aquel que da la vida por su hermano.
Estas palabras martillaban profundamente el alma del joven Nolasco, que unido a otros jóvenes, muchachas y muchachos no se entregaban solo a la redención de cautivos, sino que gastaban sus horas entre los empestados en el hospital de Santa Eulalia. Además de la invasión árabe entre los españoles, otra desgracia se abatía sobre el pueblo. Una peste que diezmaba las ciudades afectaba a las multitudes siendo insuficiente la atención hospitalaria, como hoy el ébola o el dengue. Entonces nuestros jóvenes llenos de amor al prójimo sufriente cuidaban de los enfermos. Este hospital más tarde formó parte de la estructura de las redenciones, pues los cautivos eran llevados para una cuarentena y allí tratados con todo cariño. Los recursos económicos disminuyeron. Las monedas guardadas en las arcas no daban más para comprar tan rica mercancía y el número de cautivos cada vez crecía más. En cierta noche, Nolasco no conseguía conciliar el sueño y se puso a rezar y pedir a la Madre del Cielo, de quien era profundamente devoto, que lo auxilia. He aquí que la noche se iluminó y allí estaba María amorosa con un blanco hábito en sus manos. Nolasco, dijo la Madre de Jesús, es voluntad de mi Hijo y voluntad mía que fundes una orden religiosa para redimir a los cautivos. He aquí que nosotros estaremos siempre contigo. Cuando Pedro Nolasco volvió así, la bella señora había desaparecido. Nolasco esperó el amanecer y corrió a contar lo sucedido a su confesor Raimundo de Peñafort y ambos fueron a contar al rey don Jaime I de Aragón y al obispo de Barcelona Monseñor Berenguer de Palaos, que aprobaron, entusiasmados, la inspiración de Pedro Nolasco. El 2 de agosto de 1218, el rey consideró conveniente tener una organización del reino para la redención de los cautivos, deseo fallido del rey Alfonso II. 10 días después, el 10 de agosto del mismo año, la armonía del órgano y los cantos llenaban la catedral de Barcelona. Una nueva orden religiosa se constituía oficialmente y un grupo de jóvenes de enaguas blancas proclamaban las grandezas de Dios por medio de María Santísima y emitían 3 votos comunes a las órdenes religiosas: dominicanos, franciscanos, servitas, agostinianos, trinitarios, etc. Pero la voluntad de aquel grupo movido por la caridad aún gritaba, ante los fieles reunidos en el templo: un cuarto voto, daremos nuestras vidas, si es necesario, para sacar del cautiverio a un hermano necesitado. Su regla, redactada bajo la dirección de San Raimundo de Peñafort, exigía el voto heroico que costó a la orden mercedaria algunos miles de vidas y mucha sangre derramada. Imitando así al Redentor de los hombres, Jesús, que San Pedro Nolasco también imitó durante toda su vida. Ese voto obligaba a ofrecerse como esclavo de los musulmanes, cuando era necesario, para librar a un cristiano en peligro de apostasía. De los 26.000 prisioneros liberados por mercedarios, en su primer siglo de vida, nada menos que 890 fueron rescatados y devueltos a la patria por Pedro Nolasco. Pero él no se limitaba a establecer con los moros el precio del rescate, a un precio mucho más arduo de sufrimientos, torturas, prisiones. Pedro Nolasco predicaba el Evangelio a los infieles, arriesgando su vida. Esta orden recibió muchos nombres. Se llamó Orden de Santa Eulalia, Orden de la Merced de los Cautivos, Orden de la Redención de los Cautivos, Orden de la Merced. Desde 1272 el verdadero nombre es Orden de la Virgen María de la Misericordia de la Redención de los Cautivos. Luego apareció la rama femenina, las monjas, fundada por Santa María de Cervellón, con un grupo de muchachas que ayudaron mucho a Pedro Nolasco y a sus religiosos orando en la capilla por el éxito de la redención. San Pedro Nolasco se ha preocupado siempre por ser fiel imitador de Cristo, no solo en la caridad, sino también en los gestos y actitudes. Este varón de Dios dedicó toda su vida al servicio del prójimo, viendo en cada doliente a Cristo mismo. Los historiadores más recientes dicen que murió en Barcelona el 6 de mayo de 1245. Para realizar mejor su misión, su equipo se constituía de clérigos, hermanos de obediencia, donatos, laicos sirvientes de convento de frailes y que usan hábito, amigos piadosos que permanecían con los religiosos ayudando en los diversos servicios domésticos y más tarde emitían los votos, terciarios, laicos que vivían con su familia, pero participaban de los bienes espirituales de la orden, y en momentos determinados de la historia se hizo menester grupos armados para defender los barcos u otros transportes de los cautivos de la piratería. Vivían en sus castillos y usaban armas. A veces eran requeridos por el rey para ejercer su guardia. La misión principal de todos era recoger limosnas para pagar el rescate de cautivos, que muchas veces era insuficiente. Si el cautivo estuviera en una situación grave, 1 o 2 redentores debería quedar como rehén hasta ser rescatado.
Es grande el número de religiosos que dieron la vida para salvar a los cautivos. San Raimundo Nonato, San Pedro Armengol, San Serapio, San Pedro Pascual, San Juan Gilabert Jofré, y algunos miles de los cuales desconocemos los nombres, pero están escritos en el cielo. Entre los años 1302 y 1489 fueron hechas aproximadamente 153 redenciones en que fueron rescatados 18.623, según datos del historiador Gary Isiumel. Después de la aparición de la Virgen, en un momento de encanto, Nolasco vio un frondoso árbol. Pero pronto llegaron unos desalmados con hoces y hachas y comenzaron a cortar las ramas. Pero cuanto más ramas eran derribadas, más brotes nacían. Esta visión fue un presagio de la expansión en el mundo del carisma del fundador que, dividido en forma de asociaciones y grupos religiosos, se hizo presente en la Iglesia la obra redentora de Cristo. San Pedro Nolasco fue un hombre intrépido, profundamente conocedor de las cuestiones sociales y políticas de su tiempo, experto articulador y organizador de expediciones para rescatar cautivos. Hombre que sabía usar bien las estrategias de su tiempo para alcanzar sus objetivos. Cuenta la historia que cuando se le acabó el dinero, creó una campaña de recaudación de fondos por las esquinas de la ciudad de Barcelona, colocando arcas de redención, donde la gente depositaba donaciones. Nolasco había conseguido también una autorización del obispo para salir por las iglesias predicando y consiguiendo más recursos. Nolasco era un hombre que transitaba en el palacio del rey, en los ambientes más ricos, sin dejar jamás de vivir de forma humilde entre los más pobres. En 1256, partió hacia la gloria sabiendo que él, sus hijos espirituales y su orden, que fue bendecida por la Iglesia y reconocida por el rey, ya habían rescatado a muchos cristianos de la esclavitud. Así, era un santo, hombre de profunda oración, muy mariano y con vocación heroica. Nunca fue ordenado sacerdote, murió laico, religioso, prefiriendo ser llamado Fray Pedro Nolasco, por su sencillez. La orden tampoco recibió su nombre, sino el nombre de la Madre de Jesús, con título de Mercedes. Los mercedarios, como son llamados los que pertenecen a la orden fundada por San Pedro Nolasco, actualmente trabajan entre los encarcelados, en las misiones y en la acción pastoral junto al pueblo y a la juventud. San Pedro Nolasco es considerado protector de los encarcelados. Que San Pedro Nolasco nos ayude a vivir el espíritu de Cristo Redentor en estos días. Oración a San Pedro Nolasco. Oh San Pedro Nolasco, fiel servidor de Dios y protector de los cautivos, hoy elevamos nuestras plegarias hacia ti con humildad y devoción. Tú, que dedicaste tu vida a liberar a los prisioneros y brindarles esperanza, intercede por nosotros ante el Señor. Concede, oh bondadoso San Pedro Nolasco, tu valioso auxilio a aquellos que se encuentran atrapados en las cadenas de la adversidad, ya sea física, espiritual o emocional. Guía con tu luz a quienes padecen en la oscuridad, y otórgales la fortaleza para superar sus pruebas. Te rogamos, oh generoso protector, que inspiremos en nosotros el deseo de ayudar a quienes más lo necesitan, siguiendo tu ejemplo de caridad y compasión. Que podamos, como tú lo hiciste, contribuir a la liberación de aquellos que sufren y llevar consuelo a los corazones afligidos. San Pedro Nolasco, escucha nuestras súplicas y ruega por nosotros ante el trono divino. Amén.